para poder analizar respecto de esto el funcionamiento de la máquina como temperaturas de condensación superiores o inferiores. Entonces, Martín, veremos que cuando hablábamos de la temperatura de evaporación de un fluido, teníamos la misma temperatura de evaporación en todo el circuito, debido a que había un fluido circulando y había la relación presión-temperatura. Pregunto, cuando estemos hablando de temperatura de condensación, ¿tendré la misma presión al principio que al final del condensador? Bueno, en principio, esto de mantenerse la presión dentro de la condensadora es relativo. Existirá una pérdida de presión por el mismo efecto del fluido circulando, pero descartaremos esta pérdida de presión. Ahora, lo que sí es importante afirmar es que lo que se va a mantener constante va a ser su temperatura de condensación. Esto es producido por lo mismo que hablábamos anteriormente que sucedía en la evaporadora, que se mantenía la temperatura de evaporación, y es lo que es el calor latente de cambio de estado. Siempre que un cuerpo está cambiando de estado, la temperatura no varía porque todo el calor, en este caso, que suelta el refrigerante en la condensadora, sirve exclusivamente para transformar el gas en líquido. Solamente podremos determinar que va a existir diferencia de temperatura a partir de aquel punto en que todo el refrigerante en estado gaseoso se haya transformado 100% en líquido. A partir de aquí, dado que este líquido, 100% líquido, ya está a una temperatura superior a la del ambiente, continuará cediendo su calor al ambiente, con lo cual su temperatura disminuirá y esto será a lo que le llamamos el subenfriamiento del líquido. Vamos a ver, o sea que para el control del subenfriamiento tendré que hacer dos mediciones. En principio, tomar la temperatura de condensación a través del manómetro de alta y por otro lado, instalar un termómetro al final del condensador. Claro, tendré que encontrar una diferencia de temperatura entre la de condensación y la que localice el termómetro en el último tubo. Esto en principio he entendido que nos asegurará que tenemos fluido refrigerante en estado líquido y que ha estado dispuesto a soltar calor al ambiente al estar a una temperatura superior. Creo que es una ventaja tener esto, pero ¿qué más ventajas tendremos controlando este subenfriamiento? Efectivamente, el detectar esta diferencia de temperatura, que tomaremos en principio entre 7 y 12 grados, entre lo que es la temperatura de condensación marcada por el manómetro y la detectada por el termómetro al final de la condensadora, nos garantiza lo que tú acabas de comentar. Ahora bien, hay otra ventaja de controlar el subenfriamiento, y es lo siguiente: pensemos que este líquido que hemos obtenido en la condensadora sale a una temperatura bastante superior a la que queremos lograr cuando este líquido comience a evaporar. Por lo tanto, necesariamente deberá tener un descenso de temperatura desde la de condensación hasta la de evaporación. El refrigerante logra este descenso de su propia temperatura a través de una autoevaporación, es decir, habrá una porción, una fracción, un porcentaje de este líquido que pasará al estado gaseoso, robándole calor al resto del refrigerante líquido, que allí comenzará su evaporación a la temperatura que nosotros pedimos para que la máquina funcione correctamente. Claro, es normal. Creo que lo he entendido. O sea, como más cerca estén la temperatura de condensación con la temperatura a la cual este fluido líquido va a evaporar, menos desgaste del mismo para poder pasar de una temperatura a la otra. Correcto. Eso quiere decir que tendremos una mayor proporción de líquido en la evaporadora, que es efectivamente lo que logrará la producción de frío, el cambio de líquido a vapor. Si la proporción de fluido inyectado es menor en cuanto al líquido, la producción frigorífica evidentemente también será menor. Esto influye sobre el rendimiento de la máquina. Para la carga total de refrigerante en una instalación, empezaremos haciendo un vacío, hasta que al cerrar el grifo del puente de manómetros, la aguja nos indique un vacío de 760 milímetros o 30 pulgadas de columna de mercurio y lo mantenga. Una vez comprobado que la instalación mantiene el vacío,
procederemos a romperlo 3 veces. O sea, con la instalación parada, por supuesto, le entraremos nitrógeno hasta conseguir una presión aproximada de 60 psi o 4 bars y descargaremos el nitrógeno de la instalación hasta la presión atmosférica. Seguidamente repetiremos esta operación 3 veces con el fin de dejar deshidratada la instalación a unos niveles óptimos para su buen funcionamiento. En el caso de disponer de un vacúometro, donde la presión de vacío, en este caso, viene expresada en milibares, comprobaríamos que cada vez que lo rompemos, conseguimos un vacío más profundo en la instalación. En el último vacío, antes de proceder a la carga de refrigerante, tendremos que dejar la bomba en funcionamiento el tiempo necesario para asegurarnos que no dejamos restos de nitrógeno en la instalación, ya que de lo contrario se comportarían conjuntamente con el refrigerante como incondensables, al no poderse condensar y evaporar a las presiones de funcionamiento de la instalación. En caso de no disponer de nitrógeno, podremos realizar estas mismas operaciones con R22, ya que es uno de los refrigerantes que más humedad absorbe. Si no deshidratamos al máximo la instalación, la humedad existente, conjuntamente con el aceite y el refrigerante, crearán ácidos que atacarán a las bobinas del compresor y a los componentes móviles, cobreándolos. Una vez realizado y roto el vacío 3 veces, cambiaremos la manguera de servicio de la bomba a la botella de refrigerante. Purgaremos el aire que contiene la manguera y dispondremos de varias opciones. Una de ellas será cargar por peso, bien sea con